Hola, buen día a todos, ¿cómo andan? Día, profe. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día. Bueno, Buen día. me alegro, me alegro. Empezamos nuevamente a tener clases normales, ¿no es cierto? Después de tantos días, ya la semana pasada tuvimos, hoy tenemos, así que vamos a ponernos un poco al día. Bueno, hoy les toca al grupo 3, ¿no es cierto? Exponer. Sí. Bueno, vamos primero a ver quiénes están, ¿les parece? A ver, Castro, Leandro. Presente. Bien. Ceballos, Santiago. Presente. Bien. Celedonio, Pollera. Presente. Bien. Cerdeira, Juan Manuel. Presente. Bien. Chimente, Julián. Presente, profe. Bien. Sicilino, Micaela. Presente. Bien. Contreras, Braillard. Presente, profe. Bien. Kun, Cinturelli. Presente, profe. Bien. Y Cupello, Tomás. Presente. Bien. Están todos en este grupo, todavía siguen todos, muy bien. Bien, bien. Bueno, ellos van a exponer la parte de teoría general de sistemas, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros en las primeras clases que les di los conceptos iniciales estuvimos hablando un poco de los sistemas, ¿sí? De lo que era un sistema, de hecho hablamos de lo que era un sistema de información, vimos de los sistemas la clasificación de abiertos, cerrados, etcétera. Bueno, ellos hoy van a ampliar ese tema, ¿sí? Y el segundo tema que van a dar es otro capítulo de Robbins que hace referencia a las comunicaciones, ¿sí? ¿Cómo son las comunicaciones? Por un lado, interpersonales, ¿sí? Que se dan dentro de una organización, y por otro lado, después, cómo son las comunicaciones en las organizaciones. ¿Mm? Así que, y después de eso, vamos a corregir el organigrama que tenían para hoy. Así después les puedo dar un TP ya para que hagan para la semana que viene. ¿Mm? Así que bueno, les dejo a ustedes. Recuerden después mandarme las PPT, así se las subo al grupo, al aula, ¿ok? Sí. Al grupo 3, bárbaro. Perfecto. Bueno, Bueno, cuando ahí, quieran, sí, ahí voy a presentar. bárbaro. Ahí debería aparecer. Está apareciendo, sí señor. Perfecto. Muy Bueno, bien, ¿qué tal? aparece bárbaro. Buen día a todos. Empiezo yo con la primera parte. Nosotros somos el grupo 3. Si quiere puede, cliquea ahí donde dice ocultar. Sí, ahí saco la... Y se va a ver todo. Exacto. Listo, perfecto. Bueno, yo voy a empezar con la primera parte, como mencionó la profesora, que es teoría general de sistemas. En primer lugar, partimos de la base de que toda actividad nuestra como ingenieros en sistemas de información necesita una base científica sobre la cual poder establecer las bases, los postulados de nuestra actividad como profesionales. Y bueno, necesitamos algún tipo de conocimiento, algún tipo de justamente ciencia para poder justamente construir este conocimiento y esta actividad. Es acá donde la teoría general de sistemas viene a aportar ese tipo de elementos para poder desempeñar nuestra actividad y nuestro quehacer diario como buenos profesionales. Ahora, bueno, la idea es justamente de dónde sale la teoría general de sistemas. Las primeras concepciones y los primeros fundamentos de esta teoría datan de principios del siglo XX, especialmente en la década de 1920. Bueno, aquí hay una foto de uno de los precursores, uno que concibió los primeros fundamentos de la teoría general de sistemas, que fue von Mortalanffy, que era un biólogo austríaco. La necesidad de la teoría general de sistemas nace, porque tenía como propósito, por un lado, establecer un campo común de acción, como bueno, que me dice la diapositiva, ¿no? Entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ya que en la época de ese entonces recorrían, por lo general, caminos separados, tanto desde el punto de vista de objeto de estudio,
desde la metodología científica, desde los modelos conceptuales, es decir, que cada rama trazaba su propio camino y difícilmente se encontraba en un punto en común, y la realidad era de que a medida que avanzaba el desarrollo científico en varios niveles, se iba forjando la necesidad de aunar conceptos y también esfuerzos teóricos que se estaban haciendo. Después, el otro propósito que también tenía de nacimiento de la teoría general de sistemas era justamente hacer su contribución a, saldar el reduccionismo, es decir, reducir el reduccionismo en el sentido de que era un enfoque que estaba predominante en aquel entonces en la ciencia, el enfoque mecanicista, que, tenía ciertas particularidades que se convertían en una especie de obstáculo para los nuevos desafíos que tenía la ciencia. Ahora yo voy a pasar un poquito a hacer un repaso rápido de lo que significaba este paradigma mecanicista, ¿no? Bueno, acá está la foto de Newton y de Descartes, porque esto parte de lo que fue la revolución científica, ¿no? Es decir, ya siglos anteriores, ellos sentaron la base de lo que fue luego la ciencia moderna, y en gran parte del desarrollo de la ciencia moderna en sus comienzos está este enfoque o este paradigma mecanicista, que como marca acá la diapositiva, quería explicar el mundo principalmente en tres procesos elementales, que son, por un lado, el análisis, que consiste, mejor dicho, en reducir, simplificar, desintegrar en partes el objeto de estudio hasta lo que se supone que sería como esencia su núcleo, descartando todo lo que aparentemente no sirve, lo que sería como ruido, redundancia, cosas que están de adorno, y quedarse con el núcleo, con la esencia de lo que supuestamente el análisis consigue. Bueno, muy de la mano viene luego el otro elemento, que es el reduccionismo, como forma de proceso, que tiene la concepción de que el mundo se puede explicar si lo desarmás en partes, y esas partes, una vez que las entendés, las sumás todas juntas, la suma de sus partes analizadas por separado, y con eso ya puedes explicar el funcionamiento de la naturaleza, del mundo, es decir, una forma de concebir, de esa forma que se reduce en una frase que es como el todo es igual a la suma de sus partes. Y por último, el otro proceso es el determinismo, es decir, que estas relaciones entre estas partes necesariamente siempre tiene de trasfondo una relación de cadena de causa y efecto, y no deja margen al lugar de la posibilidad de la libertad, de la voluntad, de que haya una intencionalidad propia de cada parte. Y bueno, esto era, como dije, lo que más predominaba por entonces cuando empieza a aparecer esta necesidad de formar la teoría general de sistemas. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, von Bortan-Lanfy, al haber formulado como las principales bases de la teoría general de sistemas, que principalmente era poder encontrar un campo en común donde existían principios válidos en diferentes campos de conocimiento, disciplinas de conocimiento científico, puntos en común que permitieran formar un estudio de los sistemas por sí mismos, es decir, cosas que se pueden encontrar en sistemas de diferentes lados y que haya puntos en común, y sobre la base de eso, elaborar un campo de conocimiento. Justamente sobre estas bases, en la década del 50 recién, se forma la Society for Systems Research, que luego, más adelante, también se va a convertir en lo que es un nombre muy parecido, que es la Society for General Systems Research. Bueno, ahí en la foto hay uno de los anuarios que sacaban de la época de los 60. Bueno, esta primera organización, la SSR, en sus propósitos tenían, como marca acá, investigar. El isomorfismo se refiere a las cosas que tienen la misma forma, es decir, las mismas formas que se encuentran en los distintos campos científicos, con el objetivo de, en primer lugar, poder facilitar el intercambio de conocimientos entre las diferentes disciplinas. Muchas veces un hallazgo en un lado sirve como punto de impulso para otro, y al mismo tiempo facilitar y reducir el esfuerzo, porque muchas veces, como esto marcaba, ¿no? Se trabajaban en campos separados, quizás a veces llegaban a las mismas conclusiones o tenían que hacer un montón de trabajo, cada uno por su lado, por separado, cuando sí existe un lugar donde uno puede compartir los conocimientos y las investigaciones que está haciendo, probablemente les ahorra también el trabajo a los demás. Después, por el otro lado, también
ayudar a los campos que aún no tenían modelos teóricos, modelos conceptuales que puedan aprovechar de otros sistemas, bueno, que ofrezca también esta sociedad y la teoría general de sistemas una herramienta para poder formular sus propios modelos. Y, como ya en línea de lo que venimos hablando, es promover la unidad de la ciencia, justamente encontrando estos principios comunes, conceptuales y metodológicos, de forma de poder armar lo que ahora viene más adelante, que es como una especie de la idea de la ciencia de las ciencias, o una visión más integradora de las ciencias como tales. Bueno, es un poco lo que ya vengo acá diciendo, que hay una foto de un libro de Bortalanffy, y un poco el objetivo justamente de la teoría general de sistemas es este, ¿no? Producir teorías y formulaciones conceptuales. Bueno, acá lo que dice es que creen condiciones de aplicación en la realidad empírica, es decir, que todo esto que estamos marcando y de buscar puntos en común en los sistemas tiene que tener luego una aplicación real en una práctica empírica, es decir, no es que se queda solamente en la formulación teórica, sino que tiene que tener algún tipo de utilidad también a la hora de aplicarlo en la realidad. Bueno, en los objetivos justamente de la teoría general de sistemas, esto van a ver que se va contraponiendo de alguna manera a la concepción mecanicista, es que busca tener una perspectiva holística. Holística viene de holos, que significa entero, como que abarca todo. Una perspectiva holística integradora. Es decir que, así como antes el reduccionismo decía que la suma de las partes es el todo, o el todo es la suma de las partes, la teoría general de sistemas parte de la idea de que primero todo es el todo, y las partes justamente entre sí tienen algún tipo de relación que las hace tener propiedades propias. Es decir, el mundo es una totalidad que funciona orgánicamente, y no la suma de partes aisladas entre sí. Esto ya se puede ver un poco con el ejemplo de las abejas, ¿no? Porque uno puede estudiar una abeja por separado y puede encontrar propiedades, pero si quiere estudiar verdaderamente el comportamiento de las abejas como especie y en una colmena, no puede encontrar una respuesta analizando al insecto solamente. Tiene que estudiar todo el sistema. Bueno, justo elegimos un ejemplo de la colmena en espiral porque, bueno, justamente da mucha sensación de que es un sistema. Y justamente esto, ¿no? De que la teoría general de sistemas también tiene la concepción de que justamente de las relaciones entre estas partes aparecen propiedades que uno no las puede ver solamente por ver las partes separadas. Esto se llama propiedades emergentes, ¿no? Es la interacción que surge y las propiedades propias de un sistema con eso. Después, bueno, esto es otro de los principios también que tiene la teoría general de sistemas, que es sistemáticamente encontrar una ley de leyes o un orden del orden de las cosas, ¿no? Es decir, tratar de, esto como metaciencia o como metadiscurso, tratar de encontrar dentro de la ciencia y dentro de otros discursos puntos que trascienden eso a otro nivel y encontrar los puntos en común para elaborar justamente teorías de sistemas. Esto es un poco ya que se ve en la diapositiva, y tiene la particularidad, digo, la Society System Research tiene la particularidad de que involucra a profesionales de un montón de disciplinas. Bueno, ahí hay unos autores que son de economistas, bueno, biólogo era Bortalanffy, también ingenieros, es decir, tenía esa particularidad esta sociedad y justamente lo que le imprime a la teoría general de sistemas, buscar aplicaciones en un montón de disciplinas. Acá mencionamos, por ejemplo, teoría de conjuntos, de redes, cibernética, autómatas, bueno, sistemas de información, incluso de juegos. Es decir, estas son las aplicaciones empíricas, por así decirlo también, de la teoría general de sistemas. Y bueno, Bortalanffy enfatizaba en esto, ¿no? En la aplicación de la construcción de una realidad a partir de la formulación de estos sistemas y encontrar estas leyes y órdenes en común que se encuentran en las diferentes disciplinas. Bueno, acá está Kenneth Boulding, que era miembro también de la Society of System Research. Él sintetizó de alguna manera en postulados uno de los principios más grandes, ¿no? de la teoría general de sistemas, que en primer lugar es que siempre es preferible el orden y no dejar nada al azar con respecto al caos, a la aleatoriedad, es decir, encontrar justamente una ley, un orden, un sistema en los sistemas. En ese carácter también plantea, ¿no? El segundo postulado, que el mundo tiene que estar para el que
intenta interpretarlo desde el punto de vista teórico de sistemas, el mundo tiene que estar ordenado y lo más fácil posible de entender para poder justamente encontrar esas leyes, esa estructura, ese orden que se propone esta teoría. Bueno, y tercer postulado va en eso, ¿no? Hay un orden del mundo. Es decir, este es el objetivo que persigue la teoría general de sistemas y que han hecho aportes importantes en eso. Bueno, acá el cuarto postulado, que habla de la cuantificación y la matematización, que son auxiliares valiosos, demuestra de que no es que rechaza de alguna manera también una parte importante de lo que era el mecanicismo, ¿no? Porque el mecanicismo, como habíamos hablado, rechazaba cualquier objeto de estudio que no pudiera ser representado a través de la matemática o a través de una cuantificación. La teoría general del sistema no viene a rechazar o a descartar ese pensamiento, sino que viene a enriquecer o a sumar, porque justamente busca poder expresar todo eso a través de una matematización, pero no rechaza necesariamente cualquier tipo de disciplina porque no pueda ser expresada exactamente de esa forma como planteaba el mecanicismo. Y, bueno, justamente el quinto postulado que dice es que todo lo que la teoría general de sistemas postula tiene que estar basado sobre cuestiones empíricas reales de leyes y órdenes que haya encontrado, es decir, de disciplinas que hayan existido y hayan formulado su propio sistema y sobre esa base trabajar. Yo, ahora, para poder concluir esta parte de los comienzos de la teoría general de sistemas y dar paso a qué entendemos por sistemas, hago una intro y le voy a pasar luego la palabra a mis compañeros, es la cuestión de que como sistema, desde el punto de vista de la teoría general de sistemas, es de lo que venimos hablando, ¿no? Una totalidad cuyas propiedades no pueden atribuirse a la simple suma de sus cualidades o elementos que las componen. Es decir, que se encuentra una propiedad extra, por así decirlo, propia de la interrelación de sus partes, y no necesariamente que estén en sus partes por separado. Y bueno, desde esta concepción y desde la teoría general de sistemas, aparecieron como dos grandes tendencias que vienen a completarse o a complementarse entre sí. Una que hace una fuerte impronta en la relación entre los elementos internos del sistema, esto de los procesos sistémicos internos, cómo se relacionan sus partes dentro del sistema, y otra tendencia que viene por el lado de cómo ese sistema se relaciona con el ambiente. Es un poco lo que decía la profesora, ¿no? Luego de sistemas abiertos, cerrados, aislados. Así que bueno, yo por mi parte acá termino y le doy la palabra a mi compañero que continúa con lo de clasificación de sistemas. Ahí ya si querés pasar la PPT. Ahí está. Buen día, mi nombre es Tomás y voy a continuar con la clasificación de sistemas. Los sistemas se pueden clasificar teniendo en cuenta distintos tipos de criterios, como su relación con el entorno, su naturaleza, la jerarquía de su complejidad y el carácter determinístico probabilístico, y su comportamiento. Ahora vamos a abordar un poco más a detalle cada uno de estos criterios, empezando por la clasificación según su relación con el entorno. Este criterio está basado en relación a los intercambios de materia y energía que los sistemas mantienen con el entorno en el que están insertos. Tenemos tres tipos de sistemas que dividen esta clasificación. Por un lado, los sistemas cerrados, donde solo se establecen intercambios de energía. Por lo general, son sistemas con comportamiento determinístico y programado. Los elementos y las relaciones entre estos se combinan de manera particular y rígida, produciendo una salida invariable. Un ejemplo de este sistema es un termómetro. Por otro lado, tenemos los sistemas abiertos, donde se realizan intercambios de materia y energía con el entorno. Estos ejercen una influencia constante sobre él y son permanentemente influenciados. Se adaptan para sobrevivir, pueden crecer, cambiar e incluso reproducirse. ¿De qué estamos hablando con este tipo de sistema? Podría ser una ciudad o sistema, o bueno, cosas relacionadas así. Para terminar esta clasificación, tenemos los sistemas aislados, que no presentan interacción alguna con el entorno, son herméticos a cualquier influencia ambiental. Ahora continuamos con la clasificación según su naturaleza, por von Bertalanffy, donde el concepto de sistema no se limita a objetos, conjuntos o entidades materiales. Von Bertalanffy distingue sistemas reales, que son entidades cuya existencia es independiente de la mirada del observador, y sistemas abstractos, modelos conceptuales, construcciones simbólicas,
que se corresponden con la realidad, pero que son producto de la elaboración del observador. Siguiente. Ahora tenemos una clasificación bastante interesante, que es la clasificación según la jerarquía de su complejidad. Boulding propone una clasificación de sistemas en base a la idea de complejidad creciente, un término que a medida que desarrolle la clasificación se va a entender un poco mejor. Él plantea 9 niveles ordenados de menor a mayor en función de su complejidad, de manera tal que cada nivel incluya sus precedentes. Empezando por el nivel 1, tenemos las estructuras estáticas, o frameworks, también conocidos. Son sistemas sin gran diversidad de elementos ni de propiedades emergentes, como ejemplo podría ser una roca. Ya pasando al segundo nivel, nos encontramos con sistemas dinámicos, que a diferencia del nivel anterior son sistemas que presentan movimientos predeterminados y con tendencia hacia el equilibrio. Aumentando ya un poco la complejidad, nos vamos al tercer nivel, donde tenemos los sistemas cibernéticos, que son sistemas equilibrantes que logran autorregularse gracias a la transmisión e interpretación de información. Un ejemplo de este sistema, de este nivel, sería un termostato. Llegando ya al cuarto nivel, tenemos los sistemas abiertos, que presentan la propiedad de automantención de estructura y autorreproducción. En este nivel nos encontramos a las células. En el nivel 5 nos encontramos con el nivel genético social. Este nivel está tipificado por las plantas que generan semillas que contienen el código genético que permite el desarrollo de un nuevo organismo, como lo es el girasol. Continuando tenemos el reino animal, que se lo distingue por una mayor capacidad de procesamiento de la información del entorno. Ya acercándonos al final, tenemos el nivel humano, donde ya aparece el lenguaje, el simbolismo y la capacidad de autoconciencia. En el octavo nivel nos encontramos con las organizaciones sociales, donde las relaciones entre los hombres crean organizaciones, comparten cultura, historia y en base a valores y significados consensuados proyectan un futuro común. Ejemplos de este nivel es una familia, la sociedad o mismo una empresa. Y ya en el último nivel, el más complejo de esta escala, tenemos los sistemas trascendentales, donde se encuentra la esencia, lo final y lo absoluto. ¿Qué quiero decir con esto? En este nivel se incluyen los sistemas aún no descubiertos, pero que podrían ser cognoscibles en un futuro. Bueno, ahora va a continuar mi compañero cerrando un poco los criterios de clasificación. Perfecto. Juan, si me puedes pasar a la otra diapositiva, por favor. Otra más, en la que, bueno, justamente habla de los conceptos fundamentales. Perdón, Juli, falta dar una terminación Sí, más. justo te iba a decir. Ah, perfecto. Disculpa. No, por favor. Bueno, antes que nada, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Yo le voy a dar una explicación bastante concreta y simple de lo que explica Stafford Beer y a continuación Russell Ackoff, perdonen. Bueno, Beer clasifica los sistemas acorde a su complejidad y en base a esto lo basa en su carácter determinístico o probabilístico. En los simples, pasada por favor, Juan. En los simples tenemos a los sistemas deterministas y a los probabilísticos. Un determinista simple es aquel que posee pocos componentes, pero tiene también interrelaciones entre sus componentes, que eso está bueno. Es aquel que manifiesta un comportamiento dinámico y es totalmente previsible. Por ejemplo, el cerrojo de una ventana. Uno lo ve, es algo concreto, es simple, se entiende para qué funciona y cómo se usa. En cambio, un sistema simple probabilístico es un sistema el cual se caracteriza por su imprevisibilidad. ¿Se me entiende? Es un estado impredecible. Por ejemplo, uno puede tirar una moneda, pero no sabe cómo va a caer. Es totalmente impredecible. Después ya pasamos a los sistemas complejos, Juan, que sería ya un poco más complicado, ¿no? Como el nombre lo dice. Y bueno, los deterministas tienen un comportamiento que se basa en un mecanismo complicado, pero siguen siendo predecibles. Vamos a ver como un ejemplo una calculadora, que si bien ninguno de nosotros acá sabe cómo funciona, o alguno capaz sí, todos sabemos que si hacemos 2 más 2, da 4. Y si nos está dando 5, es porque está funcionando mal. Entonces podemos decir que es preciso, pero es complejo.
Después tenemos los probabilísticos complejos, que son unos sistemas muy elaborados y sus componentes están muy interconectadas entre sí. También podemos decir que su comportamiento es poco predecible, pero es caracterizable en su aspecto probabilístico. Por ejemplo, calculando el cálculo del caudal de un río, ¿no? Eso ya sería un poco más complicado, pero bueno, no vamos a entrar en detalle en el ejemplo. Después tenemos, por último, los sistemas excesivamente complejos y deterministas. Bueno, falta la diapositiva, pero no importa. Básicamente, son sistemas muy complicados de definir, según Beer, porque como el nombre lo dice, son excesivamente complejos. Si bien el determinista prácticamente no puede ser definido, el probabilístico se puede llegar a definir parcialmente, teniendo en cuenta pocas variables, como por así decir, determinar la economía de un país. Es un concepto muy abstracto, muy complicado, pero es posible determinarlo probabilísticamente. Y ahora sí pasamos a Russell-Ackoff. Ackoff toma como punto de referencia el comportamiento de los sistemas, ¿sí? Y propone los siguientes puntos. Están los sistemas que mantienen su estado, los sistemas que persiguen una o varias metas, los sistemas con propósitos y los sistemas con voluntad. Ahora bien, entrando en detalle cada uno. Los que mantienen su estado, los primeros en la tabla, son aquellos sistemas que solo reaccionan. Reaccionan a cada cambio y a cada cambio corresponde una reacción específica y fija. El comportamiento de estos sistemas es variable, pero así también es determinado, por ende el resultado es fijo. Se puede decir, un caso muy simple sería un fósforo, si uno lo raspa contra la lija, este se prende fuego. Es la única reacción. Si el fósforo se moja, ya tenemos otra reacción. Ya sería otro sistema. Después tenemos sistemas que persiguen una o varias metas. Como el nombre lo dice, son aquellos que dependen de distintas maneras, ¿sí? Pero al mismo tiempo de condiciones y de cambios. Esto quiere decir que su comportamiento también es variable, pero al mismo tiempo se selecciona de acuerdo a la naturaleza del estado de los eventos originales. O sea, el resultado del comportamiento va a ser fijo también. ¿Qué podemos dar de ejemplo? Una empresa que busca mantener stock de un producto, ¿no? Siempre. ¿Qué pasa? Esta tiene fluctuaciones en el mercado, hay decisiones de producción como variables, etcétera. Entonces, la empresa se va adaptando, ¿sí? Cumple distintas metas, acorde en este caso a la necesidad, y cumple sus objetivos, que sería tener stock. Después tenemos sistemas con un propósito. Estos son los sistemas que persiguen múltiples objetivos, pero todos tienen una propiedad común. Su comportamiento es variable, pero es seleccionado por el sistema, ya que no es una meta seleccionada, sino que es determinada por el estado inicial. ¿Qué podemos decirlo más fácil? Una computadora, ¿no? Una computadora que está programada para jugar videojuegos únicamente. ¿Cuál es la meta? La meta es ganar. Generalmente es ganar en los juegos, sea de la manera que sea. Entonces, ¿el objetivo cuál sería? Ganar. ¿La meta cuál sería? Bueno, en el ajedrez, jaque mate. En el solitario, ya sabrán. Y así en cada distinto tipo de juego. Y después tenemos el último caso, que es bastante simple, digamos, que son los sistemas con voluntad. Estos sistemas tienen varias metas, pero un único propósito, que pueden seleccionar cada meta a voluntad. Ejemplo, las personas. Cada persona tiene distintas metas, pero un único propósito: vivir. Una vez que se termina la vida, chicos, no hay más objetivos. Y después, bueno, tenemos una plantilla en la siguiente diapositiva. Ay, no se cargó. Bueno, igual no es muy relevante porque decía un resumen bastante chiquitito de qué pensador tenía qué tipología, ¿no? Decía qué sistema presentaba cada uno, pero es muy simple, así que no se preocupen. Ahora paso a darle la palabra a mi compañero Julián, que nos va a explicar un poco más de otro tema ya. Muchas gracias. Perfecto. Bien, se llama. ¿Otra más, Juan? Ahora sí. Bien, yo le voy a estar explicando los conceptos fundamentales. Bueno, les voy a empezar
la sinergia, la cual en sí es una acción colectiva, la cual se da entre elementos y esta busca realizar una función. Lo que podemos decir es que sí o sí tiene que cumplir con algo, y es que no se pueden analizar parte por parte eh, para tener para saber su funcionamiento. Sí se tiene que ver todo como conjunto y no como sus partes. Y esto responde a un postulado aristotélico, el cual dice que el todo es más que la suma de sus partes. Como ejemplo de esto, podemos dar el reloj, el cual no se puede analizar el concepto de hora en una parte en sí del reloj. Es decir, por ejemplo, si tomamos el minuto 15, con eso no solo podemos definir eh, el concepto de hora, sino que necesitaríamos todo el conjunto de todos los minutos, desde el 0 al 60, para así poder definir el concepto. Pasando a la homeostasis, podemos decir que refiere al equilibrio en un sistema, y esto hace referencia a la respuesta y adaptación que tiene el mismo. En sí, eh, el sistema puede agarrar y suplir, bloquear o absorber para de esta manera llegar a una supervivencia dinámica. Un ejemplo que podríamos aplicar sobre este sería cómo el cuerpo humano, en el caso muy extremo de tener una operación de apéndice, puede adaptarse para así sobrevivir sin el mismo. Llegando al caso de la entropía, bueno, esto hace referencia al término transformación, el cual sale de la termodinámica y luego de muchos años se pudo aplicar a diferentes sistemas. El mismo hace referencia a que cuanta más entropía hay, más caos y desorden tiene el sistema. Este se da principalmente en los sistemas aislados, y en el caso de los sistemas abiertos, se tiende a decir que tienen mucha menos entropía, ya que pueden llegar a diferenciar la entropía del sistema y la entropía del entorno. Si queremos dar un ejemplo de este mismo, podríamos hablar de los lavarropas, ya que tengamos en cuenta que tenemos un lavarropa de varios años, empieza de a poco a empezar a tener desperfectos, se empiezan a romper pequeñas cositas, y nosotros, en vez de pagarle a un técnico, agarramos y lo empezamos a arreglar a nuestra manera. Estamos muy contentos con cómo pudimos arreglarlo, y así seguimos sucesivamente tratando de arreglar uno y otro de los desperfectos que van surgiendo. Finalmente nos terminamos dando cuenta que el precio de haber comprado uno nuevo es mucho más económico que lo que nos gastamos en las diferentes reparaciones. ¿A qué hago referencia con esto? A que en el caso de la entropía, dando otro ejemplo también que capaz es un poco más fácil de entender, cuando una empresa tiene un buen propósito, pero el tema son sus empleados, no hay que cambiar el propósito de la empresa, o ir tratando de cambiar los rubros de los diferentes empleados, sino que puede ser que la opción más viable sea cambiar directamente el conjunto de empleados. Es una forma de explicarlo un poco más sencillo. Pasando a la interrelación, en este caso podríamos decir que son elementos que se relacionan entre sí por diferentes cosas, como tener roles, funciones o jerarquías. Y bueno, esto mismo sería lo que termina definiendo al sistema. Hay que aclarar que si un elemento cambia, esto hace variar a todo el sistema y hace cambiar también el estado de los demás elementos. Que bueno, esto básicamente sería la retroalimentación, la cual vamos a ver después de esto. Si queremos hablar de un ejemplo del mismo, podríamos hablar sobre la familia, la cual en sí tiene una relación por distintas cosas, como bueno, sangre, entre otras. Y también a su misma vez se cumplen roles, como por ejemplo el rol del padre, el rol de madre, hijo y demás. Bien, llegando a la retroalimentación, hay que decir que también, como en el caso anterior, sería la modificación de un elemento, el cual hace modificar a todo, incluso al sistema. Hay que tener en cuenta que
Esto viene principalmente dado de la influencia de, el exterior, y esta misma reingresa y pasa a ser una información, la cual luego la retroalimentación toma medidas para procesar la información eh, y ser justamente procesada. Si queremos dar un ejemplo, podríamos ir con el ejemplo de la familia. En este caso, hablando principalmente de que cada uno tiene un lugar y este mismo depende del otro. Podríamos dar el caso del padre, que sí o sí es padre porque tiene un hijo. Y en el caso de que este padre muera, también hace cambiar a todo el sistema, ya que bueno, el hijo y las demás personas de la familia tendrían cambios, como por ejemplo, no sé, si en el caso del padre era el sustento económico de la familia, vamos a suponer, y la madre no estaba laburando en ese momento, pasaría la madre a ser el sustento económico, o bueno, en su defecto también podrían ayudar los hijos, depende de la situación en general. Juan, si me puedes pasar por favor a la otra diapositiva. Bien, hablando del isomorfismo, en sí es un sistema, bueno, como dice la diapositiva, que comparte semejanzas pero a veces tienen muy diferentes contenidos. Por lo tanto, podemos decir que tienen un diseño de modelos sistémicos similares al original, y que como ejemplo podríamos dar al corazón artificial, el cual tiene las mismas características y funciones que el original, o sea que un corazón común, pero bueno, justamente no es lo mismo. En cuanto a la equifinalidad, en este caso podríamos decir que se habla, y como justamente lo dice su nombre, de que se llega a un igual final, pero con condiciones iniciales disímiles, o sea, diferentes, y con distintos caminos. Como podríamos decir, un ejemplo sería en el caso de las plantas, el cual vamos a suponer que tenemos dos semillas, una se planta en una maceta y se riega todos los días, y la otra la tiramos al patio, llovió y empezó a crecer y a germinar. En ese caso, por más de que los caminos sean distintos, es decir, a uno le demos mucho más énfasis, sería la de la maceta, y a la otra solo le dejemos estar, como final van a tener el mismo, ya que van a crecer, y siempre y cuando las condiciones sean más o menos similares, van a crecer y terminar siendo la misma planta. Llegando a la permeabilidad, en este caso podemos hablar de que se da por la interacción que ésta tiene con el medio, y a cuanto más permeable sea, más abierto va a ser el sistema. Permeable refiere básicamente a que tenga una relación fluida con el medio. Y si queremos dar un ejemplo, podríamos hablar justamente de la empresa de mensajería, la cual tiene interacción permanente con las otras empresas a las cuales los contratan, y lo único que hace es recibir, procesar y distribuir los paquetes. Esto justamente cumple con las características de ser altamente permeable, ya que bueno, tiene una relación fluida. En el caso de la recursividad, podemos decir que son subsistemas que poseen, bueno, funciones y características similares a su sistema superior. Como bueno, en este caso, si me haces, por favor, Juan, de pasar la diapositiva, podemos, bueno, acá lo que vemos sería una forma más gráfica de ver la equifinalidad, en el cual tenemos varios puntos de partida, y siempre, por más de que alt serían los diferentes caminos, llegan al mismo final. Y ahora sí, Juan, si puedes pasar a la otra. Y acá, bueno, estamos explicando recursividad, en el cual hay varios niveles. En este caso está dado la universidad, la facultad y la especialidad, en el cual tienen características similares, pero no son exactamente iguales. Juan, si me puedes pasar a la siguiente también, por favor. Bien. En este caso tenemos frontera límite, el cual hace referencia a una línea que no es gráfica normalmente, sino es que es más abstracta,
y delimita lo que pertenece y lo que no pertenece al sistema. Si me haces el favor, Juan, de pasarme a la siguiente diapositiva para un ejemplo. En este caso tenemos al conjunto A, el cual, bueno, se ve, en este caso gráficamente puede ser un ejemplo, la diferencia entre lo que es y lo que no es parte del sistema. Por favor, Juan, si me vuelves para el anterior. Bien. Siguiendo con esto, tenemos el ambiente o contexto, el cual, hablando de la parte del ambiente, podemos decir que es todo lo que queda por afuera del sistema en función de la frontera, que es lo que estábamos hablando anteriormente, pero igual tiene incidencia sobre este mismo, o sea, el sistema, y establece restricciones e intercambios. Ahora, por el lado del contexto, podríamos hablar de que primero, como punto inicial, se toma una decisión respecto al objeto de estudio, o sea, como que se delimita el foco. Luego de esto se recorta y se observan las relaciones del ambiente-sistema, y ahí podemos destacar dos tipos de entorno. Primero de todo, el macroentorno, el cual rodea al sistema e influye indirectamente sobre él, y después tenemos al microentorno, el cual rodea al sistema, pero influye directamente sobre él. Si queremos dar un ejemplo, podríamos hablar de justamente un kiosco, en el cual en el microentorno sería que el mayorista aumenta los precios, por lo tanto influye directamente al kiosquero, ya que este mismo tiene que subir los precios para no estar en pérdida. Por otro lado tenemos el macroentorno, que bueno, seguimos con el ejemplo del kiosquero, en el cual sube la nafta, por lo tanto el envío, o bueno, la comisión que le cobra para llevar los productos hasta el kiosco, se vuelve más caro, por lo tanto el kiosquero también tiene que subir sus precios, pero bueno, esto lo influye indirectamente, ya que no es el mayorista el que subió los precios, sino la nafta, eso va hacia otro servicio que es el envío, y genera un costo indirectamente. Bien, siguiendo con rangos. En este caso, los rangos, bueno, justamente son jerarquizaciones estructurales que se van dando dependiendo el grado de complejidad. Y lo que hace es definir niveles que diferencian y categorizan a los subsistemas por lo anteriormente dicho, que sería la complejidad. Si queremos dar un ejemplo, podríamos hablar de la UTN, la cual, bueno, como rango superior está la entidad UTN en sí, después más abajo tiene las facultades que son 24 y más abajo aún tendría las especialidades. Bien, siguiendo con subsistema. En este caso, los subsistemas son sistemas formados por elementos relacionados. Esto básicamente sería la característica principal de los subsistemas. Y podríamos decir que entonces es un conjunto de elementos relacionados que responden a estructuras y funciones dentro de un sistema mayor. Si queremos hablar de un ejemplo, podríamos hablar también de la familia, el cual como elemento tiene a los familiares y responde a un sistema mayor, que sería una comunidad, por ejemplo. Hablando de suprasistema, podríamos decir que está relacionado con el anterior, y que en este caso son sistemas que abarcan al sistema tomado como referencia. En este caso podríamos tomar un ejemplo un poco diferente, que yo puse hamburguesas, que creo que es el más gráfico para verlo, que vamos a ir al caso de McDonald's. McDonald's sería un suprasistema y un subsistema sería, por así decirlo, la Tasty o el Big Mac o el cuarto de libra, que bueno, son subsistemas que terminan formando al suprasistema. Juan, si me pasas a la siguiente diapositiva, otra más por favor. Así es. Bien, ahora para terminar tenemos estos últimos tres, que serían entrada, que es input, procesamiento, throughput, y salida, que es output. Bien, la entrada básicamente esto es muy sencillo, es por donde por donde los sistemas abiertos importan la materia. La jerarquización estructural, el procesamiento sería una jerarquización estructural de acuerdo a su grado de complejidad. Y por último, la salida, bueno, es básicamente cuando se procesa el producto de la entrada. Si queremos dar un ejemplo muy sencillo de esto, podríamos hablar de una empresa también, como habíamos hablado antes de envíos, en las cuales en la entrada
sería la importación de materia, serían la entrada de pedidos, el procesamiento justamente también sería el procesamiento del paquete, en el cual, dependiendo el nivel de necesidad de envío del paquete, se le da una jerarquización y como salida, bueno, sería ya el envío del paquete. Ahora sí, ya quedaría como concluido todo lo que serían los conceptos fundamentales, que es mi parte. Hola, buenas. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bárbaro. Dale, perfecto. Bueno, yo primero voy a empezar a hablar acerca de la escucha activa, la siguiente diapositiva. ¿Qué es la escucha activa? ¿Qué es escuchar de forma activa? Es escuchar más allá de las palabras, dando más importancia a lo que se dice y cómo se dice. ¿Qué se refiere esto? Ahí atrás, por favor. Ahí. ¿Qué se refiere esto? Bueno, imaginemos que vamos por la calle y nos encontramos con un amigo. Bueno, le preguntas, hola amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, tranquilo. Sí. Un tono mío raro que te hace dudar, inclusive. Si vos no escuchás de forma activa, te vas a quedar con que está bien. No importa cómo te lo dijo, no importa si le pasó algo, no importa. Te vas a quedar con que está bien. En cambio, si escuchamos de forma activa, vamos a empezar a dudar, porque no lo dijo de una manera muy segura. Bueno, ahora sí, en la siguiente. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, haciendo contacto visual, podemos establecer una conexión con nuestro receptor. Después haciendo gestos adecuados y poner atención en los que hace el emisor. ¿Y cómo sería esto? Bueno, haciendo gestos adecuados, por ejemplo, si te dice algo gracioso, te reís. Si dice algo triste, te pones triste. Es algo más o menos tener un poco de compasión y empatía. Y poner atención en lo que hace el emisor, bueno, es este caso que dije recién, que bueno, dijo que estaba bien, pero empezás a dudar, capaz hizo alguna cara media rara, tirando como a tristeza, no sé, con las cejas hizo algo, tirando como a tristeza, la forma de pecho que tiene, que hace dudar. No sé, si te dice que está enojado y se ríe, es algo raro. Bueno, otra manera es haciendo preguntas y parafrasear. ¿Y para qué es esto? ¿Para qué me sirve preguntar y parafrasear? Bueno, es primero para darle saber al emisor que lo estás escuchando. Si vos no haces nada, te quedás mudo, seguramente el emisor iba a empezar a dudar un poco, si lo está escuchando o no lo está escuchando. Y parafrasear, bueno, también sirve para aclarar, digamos. No sé si vieron muchos periodistas que usan, cuando están en una entrevista, dicen exactamente lo mismo que dijo lo último que el entrevistado. No sé si se dieron cuenta. Por ejemplo, Fantino, que dice al final, vos me estás diciendo que, bueno, eso es como medio para parafrasear y para aclarar dudas, o si llegan a ver. Y hacer transiciones orador y receptor, bueno, es para que no se quede solamente en un punto de receptor y emisor y que vayan variando. Esto teniendo en cuenta que no hay que interrumpir, porque si interrumpís y puede molestar un poco, no es lo aconsejable. Bueno, la siguiente. ¿Y por qué escuchar de forma activa? Bueno, ahí le puse un dibujo que encontré, que vemos que acá no hay una conexión. ¿Y por qué no hay una conexión? Bueno, vos ves que no se están mirando, uno está con el celu, otro está mirando a cualquier lado. Vamos a suponer que la del pelo azul le está hablando del pelo verde. Vamos a suponer. Acá no hay una escucha activa. No hay una conexión, no hay nada. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, no hay una comunicación directamente. ¿Y por qué? Y bueno, porque no hay un mensaje, el otro no está tratando de interpretar el mensaje, no está llegando, digamos. No sé si se entiende, pero no hay una comunicación.
Así de simple. ¿Qué es la comunicación? Bueno, siguiente diapositiva. La comunicación y la transferencia y comprensión de significados tiene que haber un intercambio de información o ideas. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, cuando dice tiene que haber un intercambio de información e ideas, imaginemos que nos encontramos a un francés en la calle, no sabe francés. Yo no sé hablar francés, por ejemplo. Y nos pregunta algo y la verdad no sabemos. No tenemos ni idea qué dijo. Ahí no hay comunicación. A pesar de que nos dijo algo súper claro, nos dijo algo re bien en su idioma, pero como no sabemos hablar francés, no hay un intercambio de información. No hay una transferencia de conversión de significado, como dice ahí. Bueno, la siguiente diapositiva. Bueno, acá dice que la comunicación puede ser interpersonal y organizacional, que es algo que dijo recién la profesora al principio. Bueno, comunicación entre dos o más personas, vos y tus amigos, y tus papás, y cualquier persona, tranqui. Y organizacional, bueno, ya algo que tiene que ver con una organización, una institución, es algo muy general. O sea, son los patrones, redes, sistemas de información que hay dentro de una organización, como dice ahí. Un organigrama, tranquilamente, podría ser, ya que te está transmitiendo una información. Bueno, siguiente diapositiva. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiero llegar con la comunicación? ¿Qué es como la comunicación perfecta, por decirlo de un modo? Bueno, es cuando el receptor capta y comprende exactamente lo que el emisor está tratando de transmitirle. No tiene que ver con la aceptación del mensaje. ¿Qué significa esto? Y digamos que hay dos personas que están discutiendo acerca de, no sé, de la economía de Argentina. Típico. Uno dice, no, para salvar la economía hay que hacer esto, esto y esto. Y el otro dice, no, güey, ¿qué cosa? Dice, para mí, para salvar la economía hay que hacer esto, esto y esto. Hay comunicación. Lo que no hay una aceptación del mensaje. O sea, no están de acuerdo. Pero cada uno se está entendiendo lo que está tratando de decir. Lo que sí es que no está de acuerdo. Pasa que muchas veces se confunde que, bueno, que si las dos personas están de acuerdo, hay comunicación, pero no tiene nada que ver, porque capaz no entendió nada, pero le dice solamente que sí y ya está. Pero no, ahí no hay una comunicación. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, las funciones. Una es el control. ¿Para qué sirve el control? Digamos, ¿cómo sería la comunicación control? Bueno, por ejemplo, en el trabajo se rompe la computadora y bueno, tengo que ir a preguntarle al gerente, a transmitirle al gerente la queja de que, bueno, la computadora no anda. Eso sería para el lado del control. Motivación, bueno, el gerente le hace una retroalimentación al gerente acerca de al empleado acerca de los progresos y todo eso. La expresión emocional, bueno, es más que nada con la interacción social que hay entre ellos. Tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, justamente. Y bueno, es más que nada para lograr ¿cómo sería? Como un vínculo entre los empleados. Bueno, información, más o menos como dije recién, con el francés, ahí me está transmitiendo información, pero no está llegando. Y bueno, cualquier libro, cualquier noticiero te está transmitiendo información. Ese es un buen ejemplo, por ejemplo. Siguiente diapositiva. Y bueno, yo acá ya voy cerrando con los métodos. Bueno, ¿y acá cómo sería? ¿Qué es eso? Bueno, es el proceso de comunicación interpersonal. ¿Qué sería? Es como un proceso, digamos, que pasan todos los métodos de comunicación. El emisor siempre va a tener que codificar el mensaje. ¿Y qué sería codificar el mensaje? Bueno, es una conversión del mensaje en símbolo. Por ejemplo, WhatsApp. Vos cuando escribís un mensaje, tenés que escribirlo en tu idioma. El idioma sería como una codificación. Bueno, después
emite mensaje por un canal. Bueno, como dije anteriormente, WhatsApp podría ser ese canal, que es el medio por el que viaja el mensaje. Bueno, lo recibe y lo tiene que decodificar. Bueno, ¿qué sería decodificar? Sería traducir el mensaje que nos dio el receptor, el emisor. Después, bueno, llega al receptor, el receptor sabe qué dijo, hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Y bueno, y después le hace una retroalimentación, que es, bueno, contestarle, básicamente. Pero ahí en el medio vemos que dice ruido. ¿Qué sería el ruido? Y como en el ejemplo del francés que dije recién, el emisor codificó un mensaje, lo dio a la emisión, pasó por el canal, todo. Pero cuando lo fui a decodificar, hubo algo raro, como no me cerró. ¿Y por qué? Y porque yo no sé hablar francés. Entonces, bueno, no hubo una comunicación, se cortó ahí. Eso sería ruido. ¿Qué sería el ruido entonces? Y sería una alteración que interfiera en la transmisión, la recepción o la retroalimentación del mensaje. Es cortar con el proceso este que está acá. Bueno, yo hasta acá llegué. Ahora sigue Anthony. Hola, buen día. Yo voy a hablar acerca de cómo evaluar el método de comunicación. Los gerentes cuentan con una gran variedad de métodos de comunicación, entre los cuales se pueden elegir y podrían utilizarse 12 preguntas para evaluarlos y seleccionar el más conveniente para el caso. En el caso de retroalimentación sería qué tan rápido puede responder el receptor al mensaje. Capacidad de complejidad, ¿el método es capaz de procesar eficazmente los mensajes? En potencial de difusión, ¿cuántos mensajes diferentes se pueden transmitir con este método? En confidencialidad, los emisores pueden estar razonablemente seguros de sus mensajes, que sus mensajes serán recibidos solo por aquellos quienes desean hacerlos llegar. Facilidad de codificación, ¿el emisor puede utilizar este canal con rapidez y facilidad? Facilidad de decodificación, ¿el receptor puede decodificar rápida y fácilmente los mensajes? Siguiente diapositiva, por favor. Restricciones de tiempo y espacio. ¿Los emisores y los receptores necesitan comunicarse al mismo tiempo y en el mismo espacio? En costo, ¿cuál es el costo de utilizar este método? Calidez interpersonal. ¿Qué tan apto resulta este método para transmitir calidez interpersonal? En formalidad, ¿este método permite la formalidad requerida? Facilidad de interpretación. Este método permite recibir o encontrar fácilmente la información relevante en el mensaje. Y oportunidad. ¿El emisor o el receptor puede ejercer el control suficiente sobre el momento en que se da el mensaje? Siguiente diapositiva, por favor. Comunicación no verbal. Una parte muy importante de la comunicación interpersonal es la comunicación no verbal, es decir, aquella que se transmite sin el uso de palabras. Algunos de los comunicados más significativos no se transmiten de forma verbal ni escrita, y las formas más conocidas de esta comunicación son el lenguaje corporal y la entonación verbal. El lenguaje corporal sería la forma en la que normalmente muchos nos comunicamos, ya sea usando gestos, expresiones faciales y movimientos corporales que transmiten significados. Y la entonación verbal se refiere al énfasis que se da a las frases o a las palabras con el fin de transmitir un significado. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Siguiente diapositiva. Barreras. Son los obstáculos que distorsionan el proceso de comunicación y estas pueden ser las cognitivas, las emociones, las socioculturales y la cultural nacional. En las cognitivas se dividen en sobrecarga de información y el filtrado. En la sobrecarga de información ocurre cuando la información excede la capacidad de procesamiento. Un ejemplo sería cuando recibís varios correos y al no revisarlo por un tiempo, tiendes a ignorarlos u olvidarlos. Y el filtrado sería la manipulación deliberada de la información con el fin de que el receptor la perciba de manera más favorable, es decir, seleccionar información que es de tu interés y decir lo que quieres oír. En las emociones,
Las emociones que hacen que la forma en que un receptor interpreta un mensaje se ve influenciada por cómo se siente en el momento que lo recibe. Las emociones extremas tienden a entorpecer la comunicación efectiva. En esos casos solemos ignorar nuestros procesos racionales y objetivos de pensamiento. Los sustituimos por juicios emocionales. En los socioculturales, dentro de una organización, los empleados tienen diferentes orígenes y patrones de lenguaje, incluso entre aquellos que trabajan en la misma organización, pero distintos departamentos. A menudo se suele encontrar una jerga diferente que los miembros del grupo utilizan para comunicarse entre sí. Y por último, la cultura nacional, que sería las costumbres típicas de un país que pueden afectar a la comunicación. Un ejemplo sería Estados Unidos, que valora más el individualismo, cosa contraria en Japón, donde se destaca más el colectivismo. Siguiente diapositiva. Y ya para cerrar, la superación de barreras. Para superar las barreras de comunicación sería a través del uso de la retroalimentación, que es muchos problemas de comunicación son directamente atribuidos a imprecisiones y malentendidos. Esto sería menos frecuente si el gerente recibe retroalimentación tanto verbal o no verbal. Es decir, escucharse a sí mismo el mensaje que quiere transmitir para asegurarse que sea claro y preciso para quien lo recibe, o en caso de mandar mensajes por correo, releer el mensaje cuantas veces sea necesario para asegurar la comprensión de este. Simplificación del lenguaje, perdón. Debido a que el lenguaje puede ser una barrera, es recomendable que los gerentes tomen en consideración a qué audiencia quieren dirigir el mensaje y elegir el lenguaje adecuado para la misma. Hay que tener muy en cuenta que la comunicación eficaz se logra cuando el mensaje es recibido y comprendido. En la escucha activa implica escuchar por completo el mensaje sin hacer interpretaciones o juicios apresurados. Se requiere una total concentración y la escucha activa mejora cuando se desarrolla empatía con el emisor, lo cual logra al ponerse en el lugar del otro. Debido a que cada emisor tiene diferentes actitudes, intereses, necesidades o expectativas, la empatía facilita la comprensión del contenido real del mensaje. Un individuo que escucha con empatía evita hacer juicios sobre el contenido del mensaje y escucha cuidadosamente lo que están diciendo. El objetivo sería mejorar la habilidad para captar el significado completo de una comunicación sin distorsionarla con interpretaciones o juicios prematuros. Y por último, control de las emociones. Hay ocasiones en las que el gerente se comunica de una manera irracional y esto puede llegar a confundir o distorsionar la comunicación con los empleados. Cuando el gerente está molesto por algún asunto puntual, es más propenso a malinterpretar los mensajes que se reciben y que el gerente tenga dificultad para transmitir su mensaje con claridad y precisión. ¿Qué se debería hacer en estos casos? La respuesta más sencilla sería mantener la calma y controlar las emociones antes de comunicarse para no perjudicar al receptor. Bueno, ahora va a continuar mi compañero. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí, se escucha bárbaro. Bueno, genial. Yo voy a hablar sobre la comunicación organizacional efectiva y voy a explicar 4 aspectos que son importantes dentro de la comunicación organizacional, que son la comunicación formal e informal, la dirección del flujo de la comunicación, las redes de comunicación y el diseño del lugar de trabajo. La diapositiva que sigue, por favor. Bueno, como ya dije, el primer aspecto es la comunicación formal e informal. La formal es la que se da según los esquemas laborales que ya están prescritos en la organización, como por ejemplo puede ser cuando un gerente le pide a un empleado que realice una tarea. Por otro lado, la informal es la que no está definida por la jerarquía estructural que tiene la empresa, como puede ser cuando los empleados, por ejemplo, hablan entre sí en el comedor. La comunicación informal también permite que los empleados satisfagan la necesidad que tienen de interacción social
y puede ayudar a mejorar el desempeño de las organizaciones porque crea canales de comunicación alternativos. La diapositiva que sigue. Bueno, después el segundo aspecto, que es la dirección del flujo de comunicación, que como dice el nombre, son las distintas formas en que puede fluir la comunicación dentro de una organización, y hay 4 tipos, que son la comunicación descendente, la ascendente, la comunicación lateral y la transversal. La comunicación descendente fluye desde el gerente hacia los empleados y se usa para informar, dirigir, coordinar y evaluar a los trabajadores. Un ejemplo podrían ser asambleas generales, que son reuniones públicas e informales en donde los ejecutivos de alto nivel transmiten información, analizan distintos temas o reúnen a los empleados para celebrar distintos logros. La comunicación ascendente, al revés de la otra, va desde los empleados hacia los gerentes y así ayuda a mantener a los gerentes informados sobre cómo se sienten los trabajadores respecto de su trabajo, de sus compañeros o de la organización en general. Algunos ejemplos podrían ser reportes de desempeño que hagan los empleados o buzones de sugerencia. La cantidad de comunicación ascendente que se use depende de la empresa, de la organización mejor dicho, ya que, por ejemplo, si los gerentes crean un clima de confianza y de respeto, va a haber más comunicación ascendente que si el entorno es muy estructurado o muy autoritario. Por otro lado, la comunicación lateral se da entre los empleados del mismo nivel. Es algo que hoy en día es muy común porque ahorra tiempo y hace que la comunicación sea más fácil, pero puede traer conflictos si los empleados no mantienen a los gerentes informados sobre las decisiones que se van tomando. Y por último, la transversal es la que se da entre distintas áreas de trabajo y los distintos niveles de la organización, y pasa lo mismo que en la lateral, que puede traer beneficios porque es eficaz y rápida, pero si no se mantienen informados a los gerentes también puede traer problemas. La diapositiva que sigue. Bueno, el tercer aspecto son las redes de comunicación, que son distintos patrones que surgen de combinar el flujo vertical de comunicación con el horizontal. Hay 3 tipos que son los más comunes, que son la red en cadena, la red de rueda y la red de todos los canales. En la red en cadena, la comunicación fluye según sea la cadena formal de mando que haya en la organización, ya sea de forma descendente o ascendente. En la red de rueda, la comunicación fluye entre un líder fuerte, que es a través del que fluye toda la comunicación, y los demás miembros del grupo de trabajo. Y en la red de todos los canales, la comunicación fluye de forma libre, digamos, entre todos los integrantes del equipo. El tipo de red que se use depende del objetivo que se tenga, y la eficacia de cada una de estas redes se puede evaluar según 4 criterios, que son la rapidez, la exactitud, la probabilidad de que surja un líder y la satisfacción de los miembros de la organización. Por ejemplo, como se ve en el gráfico, la red en cadena tiene una rapidez moderada, una exactitud alta, pero la posibilidad de que surja un líder y la satisfacción de los miembros de la organización también es bastante moderada. La diapositiva siguiente, por favor. Bueno, otra red de comunicación son los rumores, que son una red informal de comunicación. Estos señalan temas que los empleados consideran importantes y desde el punto de vista de los gerentes son útiles porque les sirve para identificar qué temas preocupan a los empleados y también pueden usarse para difundir información importante. Los rumores son imposibles de eliminar por completo, por lo que es importante que los gerentes, perdón, los administren como si fueran una red relevante de información, y también tienen que minimizar sus consecuencias negativas comunicándose de forma más abierta y más honesta. La diapositiva que sigue. Por último, está el diseño del lugar de trabajo, que es otro factor que influye en la comunicación y también en el desempeño general de la organización. Según investigaciones que se hicieron, el lugar de trabajo tiene que apoyar 4 tipos de labor de los empleados, que son el trabajo enfocado, que plantea que el empleado tiene que concentrarse para realizar una tarea, la colaboración, en donde los empleados tienen que trabajar en conjunto para llevar a cabo una tarea, el aprendizaje,
que plantea que los empleados se capaciten o hagan algo nuevo, y la socialización, que se refiere a que los empleados se reúnan de forma informal para hablar o para intercambiar ideas. La diapositiva siguiente. Bueno, en cuanto al entorno físico, en las organizaciones, hoy en día se usa mucho una estructura de lugares de trabajo abiertos que tienen pocas barreras y pocos, lo que se vienen a llamar cercos físicos. Tienen ventajas como el hecho de que permite que haya visibilidad, lo que ayuda a que haya una mejor comunicación, pero también tiene sus desventajas como interrupciones más frecuentes o mayores distracciones. Otros aspectos que hay que tener en cuenta son la densidad, que quiere decir que cuantas más personas se localicen en un área de trabajo, va a haber más interacciones cara a cara, que también ayuda a generar una mejor comunicación. Se tiene que garantizar privacidad para que haya un lugar donde se puedan hablar temas sensibles si es necesario. Hay que tener espacios separados con pocas distracciones. Y por último, otro elemento a tener en cuenta es la disponibilidad de equipo, mobiliario y formas de trabajo adaptables. Ahora va a seguir mi compañera. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí, iba a preguntar qué pasó. Sí, Ahora no, sí, dale, dale. bueno, la comunicación en la era de Internet y los social media. Como es evidente, en los últimos años hubo un cambio sustancial en la forma de comunicarnos. Para las empresas se volvió esencial la inclusión de herramientas digitales en su plan de comunicación y por lo que las tecnologías de información, o sus siglas TI, viene a modificar la metodología de trabajo en todos los departamentos y en cada empleado de dicha organización. De esta manera se logra un intercambio de información mucho más funcional para la empresa y sobre todo mucho más transparente. Sin embargo, dicha comunicación es mucho más que transmitir información. Para que realmente funcione, debe lograrse una retroalimentación óptima, es decir, que haya una buena comunicación bidireccional, que de esta manera genere interés y haga crecer a la organización en todos los sentidos. A continuación, voy a mencionar algunos de los impactos que han generado estas tecnologías. El entorno laboral 24/7, y es que al ser posible que estemos conectados todo el día durante toda la semana, hace que se modifique la forma en que se comunican los integrantes de las organizaciones. Y esto abre muchas oportunidades, como por ejemplo, ayuda a la capacidad de un gerente para controlar el desempeño de sus empleados y brindar así a los trabajadores más opciones para colaborar y compartir información. Y bueno, no solo esta metodología nos permite trabajar en cualquier horario, sino que también nos permite trabajar desde cualquier parte. De esta manera otorga a la empresa la capacidad de construir un equipo global sin pared de oficina y así contratar al mejor candidato posible para cada puesto, independientemente de su ubicación geográfica. Por ello se debe considerar la elección del medio correcto, ya que si bien las nuevas tecnologías para la comunicación organizacional son eficaces, hay que usarlas adecuadamente. Y esto precisamente es uno de los grandes retos que tienen hoy en día las empresas. Por ello, esto me da pie a hablar de los social media o redes sociales y que gracias al nivel de hiperconexión que se logró en la actualidad, se mejora la capacidad de trabajo en equipo y nos brinda diversas herramientas para poder llevar a cabo una comunicación más funcional. Por ejemplo, tenemos el video chat que permite a todo un equipo poder estar presente de manera sincrónica en reuniones y de esta manera tener un intercambio de ideas. También permite la comunicación cara a cara, que es mucho más efectiva que los correos electrónicos. Tenemos la herramienta de compartir pantalla, que es ideal para reuniones entre departamentos o para resaltar instrucciones. Esta herramienta también puede proporcionar demostraciones
y permitir que los miembros del equipo compartan ideas de manera mucho más clara. El almacenamiento en la nube es una de las herramientas más útiles, ya que permite tener la información de manera centralizada y eso vuelve a la organización algo mucho más sencillo. De esta manera elimina la necesidad de enviar archivos a varias direcciones de correo electrónico y corre el riesgo de verse comprometido. Por ejemplo, se puede configurar el archivo como solo lectura y permitir que solo los miembros internos del equipo accedan a ellos. De esa manera se vuelve más seguro y conveniente para la empresa. Bueno, para finalizar, hay que aclarar que no todos son beneficios en estas tecnologías de información, ya que, como mencioné, si bien los miembros de la compañía están limitados, no se encuentran limitados por los aspectos geográficos o por el tiempo, los gerentes deben evitar basar todo su trabajo en estas tecnologías, ya que esto puede traer desventajas como la limitación de la creatividad o ciertas desventajas psicológicas, como el qué tan importante es que los empleados separen su vida laboral de su vida personal, o si al estar conectados tanto se sienten presionados y hacen que trabajen incluso durante sus horas libres. La siguiente diapositiva. Bueno, los problemas en las organizaciones actuales. Los problemas de comunicación en las organizaciones actuales. En la actualidad, las empresas comparten sus valores y objetivos entre sus colaboradores a través de una gestión formal de comunicación, y gran parte de las organizaciones están directamente relacionadas con una mala o no planificada gestión de su comunicación interna. No resolver a tiempo por falta de conocimiento, de análisis o herramientas adecuadas terminará comprometiendo a la organización y bueno, esto desencadenará en consecuencias a largo plazo. En esta sección vamos a examinar 5 temas relativos a la comunicación que revisten especial importancia para los gerentes actuales. Interacción personal. Los problemas legales y de seguridad surgen cuando se utiliza de manera inapropiada el correo electrónico y otras formas de comunicación online. Si bien son rápidos y fáciles, los gerentes deben estar conscientes de los problemas legales que podrían surgir. Pero no solo los problemas legales, sino que también de seguridad, por lo que se deben proteger los distintos sistemas corporativos contra, por ejemplo, la posibilidad de ser hackeados o contra el spam, es decir, el correo basura. Y luego tenemos la falta de interacción personal, que es otro de los desafíos que surgen en la era del Internet. Por ejemplo, si ya de por sí 2 personas se comunican cara a cara, no está garantizado que haya un entendimiento. Si esto se lleva al plano de la virtualidad, es aún más complejo. En respuesta a esto, algunas empresas prohibieron el uso de medios digitales durante ciertos días o alientan también a sus empleados a colaborar más en persona. Sin embargo, hay otras empresas que, en lugar de combatirlo, animan a sus empleados al uso de redes sociales como una forma de colaborar con el trabajo y de esta manera establecer más conexiones. Yo continúo a partir de acá con los problemas de las comunicaciones en organizaciones actuales. En este caso tenemos la administración de conocimientos de recursos con los que cuenta una organización. En la actualidad, los gerentes deben facilitar la comunicación a los empleados y compartir sus conocimientos para que puedan aprender unos de otros y así efectivizar las formas de trabajo. Por ejemplo, en IDEO, que es una compañía que diseña productos, para facilitar la búsqueda de materiales correctos, están construyendo una especie de biblioteca especializada en muestras vinculadas a una base de datos, que explica las propiedades y procesos de cada material.
De esta forma, las organizaciones pueden lograr una eficacia mayor construyendo bases de datos de información en línea, permitiendo que los empleados tengan acceso a ellas en el momento que lo dispongan. Estas plataformas reducen significativamente el tiempo de búsqueda de información sobre los productos a la hora de realizar ventas. Por ejemplo, Wrigley Company es una empresa de chicles estadounidenses y creó un sitio interactivo en donde los vendedores tienen acceso a datos de marketing, información de otros productos, etc. Y estiman que en su primer año de implementación de este sitio reducirán el tiempo de búsqueda en 15.000 horas. Es una reducción bastante grande. Bien, siguiente diapo. Como tercer punto tenemos el papel de la comunicación en el servicio al cliente. Un buen gerente debe preocuparse de antemano que su empresa cubra con una buena atención al cliente. Es decir, que los empleados que interactúan con los clientes se comuniquen de manera adecuada. Esto se relaciona con la comunicación, ya que dependiendo de cómo se lleve a cabo el servicio hacia el cliente, este va a tener un impacto en qué tan satisfecho se sienta con el servicio. Siempre, obvio, buscando que el cliente vuelva a hacer negocio con esta empresa. Otro factor importante es que el proveedor o el empleado de la empresa tenga la información necesaria para tratar con los clientes de manera eficiente y rápida. Si el proveedor no tiene esta información, es necesario diseñar mecanismos o sistemas para que puedan obtenerla fácil y rápido, así como lo nombré en el punto anterior, los sitios en línea. Una de las estrategias de atención hacia el cliente que emplean muchas organizaciones de servicios es la personalización. Por ejemplo, una cadena de hotelería, los clientes que ya se han hospedado anteriormente en uno de sus hoteles e indicaron ciertos artículos o gustos que sean importantes para ellos, como por ejemplo pueden ser indicar almohadas adicionales, que esté con un chocolate caliente en la habitación, o cierto tipo de marca de shampoo, cuando lleguen a hospedarse nuevamente al hotel lo van a encontrar en su habitación para cumplir las expectativas del cliente. A eso vamos con la personalización. Bueno, siguiente punto. Tenemos la obtención de información de los empleados. Actualmente las compañías necesitan tener información sobre sus empleados. Hacerles también saber que sus opiniones son importantes es un paso fundamental en la creación de los llamados sistemas de sugerencias eficaces, en donde se genera un ambiente en el cual los empleados se sientan cómodos al aportar sugerencias para mejorar el negocio. Los gerentes también tienen que explicar las maneras en que se revisan estas sugerencias. Además de otorgar retroalimentación, como por ejemplo explicar qué tan posible es llevar a cabo o no una idea que proponga el empleado. En caso de que sean viables estas ideas, hay que plantear los pasos que se tomen para la implementación. Bueno, y ahí a continuación pusimos un par de tips, unas formas para saber que los empleados, que sus opiniones son importantes. Como por ejemplo, se puede organizar asambleas generales, a donde compartir información y opiniones, proporcionar información de lo que está ocurriendo en la empresa, ya sea lo bueno como lo malo, invertir en capacitación para que los empleados aprendan cómo su trabajo tiene un impacto en la experiencia de los clientes, analizar los problemas en conjunto, gerentes con empleados. Esta va de la mano con proporcionar información de lo que está ocurriendo en la empresa. Y también, por último, ofrecerle diferentes medios para que los empleados den su opinión, que esa va de la mano con la primera. Bueno, como último punto de los problemas de comunicación en las organizaciones actuales, tenemos a la comunicación ética. Una comunicación ética se puede definir como aquella que incluya toda información relevante, es verdadera en todo sentido y no encubre engaño alguno. El caso contrario, la comunicación que carece de ética, se podría decir que es la que suele distorsionar o ocultar la verdad y o manipular al público. Como por ejemplo podría ser no informar a los empleados que una fusión inminente provocaría que algunos de ellos se queden sin su trabajo, por ejemplo. Eso sería una falta de ética. Otro ejemplo podría ser el plagio, como por ejemplo que presente un producto como propio cuando en realidad es una copia. Entonces, ¿cómo un gerente puede llegar a fomentar la comunicación ética en una empresa?
Bueno, como gerente tiene la responsabilidad de analizar detenidamente todas sus opciones de comunicación. Así puede analizar sus consecuencias antes de decir lo que tenga que decir. Actuar con estos aspectos en mente puede garantizarle una comunicación ética. Además, para lograr una comunicación ética en los negocios, es necesario establecer ciertos lineamientos. Estos lineamientos pueden ser como, por ejemplo, plantearse cierto tipo de preguntas antes de expresar una oración. Como, por ejemplo, ¿cuál es la intención de comunicar el mensaje? Lo que en este momento parece una decisión ética seguirá siendo en el futuro. ¿Cómo se verían impactadas por el mensaje las personas involucradas en el contenido que lo reciban? Etcétera. Bueno, ahí finalizamos con los problemas de comunicación en las organizaciones actuales y cerramos con cómo convertirse en un mejor comunicador. Para esto mencionamos 4 habilidades que pueden mejorarse para obtener una mejor comunicación. Primero tenemos las habilidades de persuasión. Estas permiten a una persona influir en los demás para cambiar sus creencias o conducta. Otra característica de los mensajes persuasivos puede ser utilizar el lenguaje descriptivo, por ejemplo, como metáforas, analogías o también a veces el sentido del humor. Como segundo punto tenemos a las habilidades orales o también, más fácil, la habilidad para hablar en público. Estas son las destrezas para transmitir información e ideas a través de un discurso hablado, con el fin de que los demás comprendan, claro. En un discurso hablado siempre se busca proyectar autenticidad, humildad, brevedad y que el público tenga una clara comprensión. Como tercer punto aparecen las habilidades de escritura. Estas son las destrezas para comunicarse de forma eficaz en un texto, de la forma que sea más apropiada para el público. Del caso contrario, disminuirá su credibilidad y pondrá en duda la creatividad del mensaje. Como último punto tenemos a las habilidades de lectura. Estas consisten en una buena comprensión de textos o enunciados y los párrafos escritos en los documentos relacionados con el trabajo. Es esencial tener una buena habilidad de lectura para tener más facilidad de comprensión, evitando agobio ante grandes textos o información extensa, ya que, por ejemplo, en muchas empresas siempre suelen mandar mucha cantidad de mails diarios. Entonces hay que tener una buena capacidad de comprensión para no agobiarse ante tanto texto. Y bueno, con eso cerramos todo. Bueno, muy bien. Mándenme por favor las PPT y les digo a todos y les aviso que esa terminología que le resultó a algunos pesado, decía, ¿para qué corno? Tengo que saber lo que es la sinergia, la homeostasis, todas esas cosas. Todo eso entra tanto en un examen parcial como en un final, porque esa terminología es la que vamos a usar siempre durante toda la carrera y nadie les va a volver a explicar qué significa la sinergia, qué es homeostasis, ¿sí? Qué es que entró en entropía, etc. Entonces, por favor, no lo dejen de lado al momento de estudiar. ¿Estamos? Bueno, entonces, estimados, esperen que primero les voy a tomar, voy a entrar al coso, voy a tomar lista y después vamos a corregir el organigrama que tenían que traer para hoy hecho. A ver. Vamos a ver quiénes estamos. A ver. Abra Kamowicz. Presente. Almaraz. Presente. Bien. Álvarez Juárez. Presente. Andrada. Presente. Antúñez. Presente. Aquino. Aquino no. Barrio Eisman. Tampoco. Bautista Paz. Tampoco. Bien. Virne. Presente. Bien. Caballero Anabela. Presente. Caballero Franco. No. Muy bien. Cabrera Emiliano. Presente. Cáceres Ortega. Presente. Camina Clayton. Capandegui.
Capandegui no. Capandegui presente. ¿Cómo? ¿Capandegui está? Sí, Capandegui presente, sí. Ah, perfecto. Cardoso Nahuel. No. Castillo Javier. Presente. Castro Leandro. Presente. ¿Presente Castro? Presente, sí, sí. Bárbaro. Cardoso Nahuel puso presente, profe. Ah, bueno. Ceballos Santiago. Presente. Celedonio. Presente. Cerdeira. Presente. Chimente. Presente, profe. Sicilino. Presente. Contreras. Presente, profe. Kuhn. Tiene que estar. Presente, profe. Upelo. Presente. Hasta ahí llegamos. D'Ascenso. D'Ascenso no. Perfecto. Desiderio Scioli. Presente. Di Carlo. Presente. Di Giorgio. Presente. Fernández Nicolás. Presente. Fortunato. Fortunato no. Tengo que sacar esto. No veo nada. Bien. Fuentes Arnés. Presente. García Felipe. Presente. García Salazar. García Salazar no. Bien. Gatti Bosoms. Presente. Gesualdo. No. Gia María. Presente. Gómez Germán. Presente. Profe González. Gesualdo dijo que no iba a cursar más. Ah, bueno, gracias por avisar. Ahora lo vamos quitando. Igual lo voy a seguir nombrando hasta que el CIU lo da de baja solo. Pero ya me lo quito en mi lista y voy achicando la gente. Bien, gracias. González Lucas. González Lucas, ¿no? Bien. Gómez, me había dicho que sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Ibáñez Michat. Presente, profe. Bárbaro. Espera un minuto. Para que no me andan las lapiceras. Jiménez Garnique. ¿No? Bien. Komov. Presente. Krasnokoku. Presente. Siempre le digo al revés. Lazarte. Lazarte no. Llanos Benítez. Presente. López Alarcón. ¿No? Muy bien. Mamani Elian. Presente. ¿Está? Sí, sí. Bárbaro. Mamani Fernández. Presente. Martínez Fernando. ¿No? Bien. Mazuco. Tampoco. Bueno. Mel. ¿No? Méndez Franco. Méndez Pereira. Miraglia Jorge. Ahí está. Listo, ya te vi, Miraglia. Molina. No, Molina no. Morocho. Presente. Orellana. ¿No? Sí, Orellana ahí te vi presente. Panigada. ¿No? Peñaranda. Presente. Perfumo. Alguien tiene abierto un micrófono. Perfumo. Presente, profesora. Bárbaro. Ya. Pinto. Pinto no. Presente. Ah, Pinto está. Quintans. ¿No? Profesora, ahí Javier Martínez puso Ahora presente. después vuelvo a preguntar a todos los que están ausentes y me dicen quién falta. Ratay. Rodríguez. Ratay está. Rodríguez Sí, sí. Kevin. Bien. Salcedo. ¿No? Bien. Schmidt. Presente. Schneider. Presente. Serpa.
Presente. Chica. Chica no. Smithberg. Presente. Stortoni. Presente. Tapia. Tapia no. Ticona. Presente. Tomasi. Presente. Tosi. Presente. Valdés Bloisa. ¿No? Sí, ahí Ah, puso sí, ahí te presente. vi, ahí te vi, ahí te vi. Villanueva. Presente. Tansi. Tansi, ahí te vi también. Listo. Vuelvo a, antes de cerrar. Un montón. A ver, y si hay alguien en el chat que contesta, avísenme, así hago más rápido. Aquino, Barrio, Bautista Paz, Caballero Franco, Camiña, D'Ascenso, Fortunato, García Salazar, Gesualdo, González Lucas, Jiménez Bernique, Lazarte, López Alarcón, Martínez Fernando. Él es el que... Martínez Fernando, ese, bárbaro. Mazuco, Mel, Méndez Franco, Méndez Pereira, Molina Ourclé, Panigada, Quintanz, Salcedo, Sica, Tapia. ¿Ninguno está? Perfecto. Muy bien, así vamos cerrando. Listo. Me van quedando... vamos cerrando este tema. Bueno, muy bien, estimados. Entonces, ¿quién nos va a mostrar el organigrama para corregir? Primero háganme acordar cuál les había dado. ¿Cuál teníamos que hacer? Oh, me encanta. Un segundo, profe, que yo no lo tenía a mano, por lo menos. ¿Cómo? Que lo estoy buscando, tenía una screenshot. Creo que se me colgó el aula. Teníamos el de la empresa San Juan que vende tipos de relojes. Se fue. Profe. ¿Se fue? Claro, dijo que se le colgó el aula o algo así. Pero se le cerró todo. Tal vez lo cerró porque se le tildó, lo cerró y lo volvió a abrir. Nos esperamos 10 minutos, 5, y nos vamos. ¿O nos vamos todos ahora? Ya está, corre, Estoy, acá estoy, acá estoy. Se me colgó todo el aula y ahora sí. Y me cerró todo. Acá estoy. Esperen que vamos a ver. Quería fijarme cuál les había dado. Era el ejercicio para trabajar en clase 2, que se llama San Juan. Eso le preguntaba, ¿cómo se llamaba? Bien, sí, dígame, Cardoso, ¿quiere preguntar algo o se me abrió de nuevo de antes? ¿No? Bárbaro. Listo. Bueno, entonces es San Juan, que habíamos dicho las correcciones que había que hacer. El agregado, ¿se acuerdan que en la parte de áreas de venta les había dicho cómo estaba departamentalizada? Bueno, ¿quién tiene ganas de mostrarlo? Y vamos chequeando. ¿Nadie? Bueno, muy bien, estimados. Entonces, No, ¿sí? yo lo ¿Quiere? tengo acá también, Bueno. pero estoy en teléfono como la otra vez. Si querés lo puedo meter. Bueno, a ver, que ahora aprendí a fijar, a ver. ¿Nadie más lo hizo? Yo les cuento que... Bueno, ¿quiere mostrarlo? Yo lo hice, profe, Así también, pobre pero no lo... no encuentro el enlace Lucy Chart, tengo la foto nomás, pero se ve medio mal. Y encima me olvidé poner directorio. A ver, que se vea, a ver.
¿Y quién me lo va a mostrar? Si me espera un minuto que lo tengo que pasar de computadora, lo puedo mostrar. Les dije que cuando termináramos íbamos a corregir eso. A ver. Para que ahí está, por fin alguien lo muestra. Grande, lo que le voy a ir pidiendo es que me agrande un poquito las letras, exacto. ¿Se acuerdan que acá no había problemas con la jerarquía, no? El texto les decía claramente cuál era la jerarquía, que era las gerencias, después vienen los departamentos y las secciones y las oficinas. Ese es el orden. ¿Estamos? ¿Están todos de acuerdo que esa es la jerarquía que tiene esta organización? Estamos todos de acuerdo. Perfecto. Entonces, como es una sociedad anónima, empezó con AGA, directorio y gerencia general. Muy bien. Entonces dice que el gerente general tiene a su cargo como 5 gerencias, ¿no? Producción, bien, finanzas, ventas, compras y recursos humanos. Bien, muy bien. Seguimos. Vamos a la de producción. Dice que está departamentalizado por productos. Los productos nos dice el texto, ¿no? Acá que son relojes de pared, despertadores y pulseras. Recuerden que departamentalizar es agrupar en el nivel siguiente y justo el nivel siguiente se llama departamento. ¿Está? Por eso quedó departamento de reloj de pared, departamento de los despertadores y departamento de reloj de pulsera. Muy bien. Después dice, el área de ventas, no, perdón. Y también posee una oficina de almacenes. Entonces, no sé si lo llegan a ver bien, si querés amplíalo porque no estamos viendo las líneas, ahí está. Pero, ahí está, déjalo ahí, en ese tamaño se ve perfecto ahora. Ven que de la gerencia de producción también depende la oficina de almacenes. ¿Está? Perfecto. Seguimos. Después vamos a corregir los errores. ¿Está? El área de ventas, voy a seguir el orden. El área de ventas está departamentalizada por área geográfica. Recuerdan que es agrupar las tareas en el nivel siguiente, que en este caso se llama departamentos, y yo les había dicho que era Capital Federal, Departamento de Gran Buenos Aires y Departamento del resto del país. Muy bien. De la gerencia general, dice acá, depende una sección de seguridad, bien, que la pusieron allá al final, seguramente. Ahí, perfecto. Agrándelo, que se veía perfecto ahí recién como lo tenía más grandecito. Ahí. Que está compuesta por 2 oficinas. La oficina seguridad de personal y la otra que es seguridad de equipos. Muy bien. Seguimos. La gerencia financiera, nos vamos para allá. Muy bien, dice. Está dividida en un departamento de finanzas y otro de contaduría. El primero, o sea, el de finanzas, tiene una oficina de tesorería. Bien, que es la que tiene abajo y muy bien que lo va poniendo a la altura de las oficinas. Y el segundo, que es el departamento de contaduría, tiene una sección de contabilidad de la cual dependen 2 oficinas. Una que es la oficina de costos y otra que es la oficina de impuestos. Muy bien. Y nos falta la gerencia de recursos humanos, que está compuesta por una sección, muy bien, de liquidación de haberes, y la pusieron a la altura de las secciones, y una sección de capacitación. Muy bien. Entonces, vamos a ver los errores, que creo que acá no hay nada, acá al final. Lo pusiste ahí. ¿Qué es el error 1? Porque no veo las referencias. Mezcla de criterios de departamentalización. Le pregunto a todos, ¿hay error ahí? Subilo un poquito. ¿Hay error de mezcla de criterios? Sí, porque está organizando por productos y después hace uno de almacenes y no tiene nada que ver. Almacenes sería por funciones. ¿Está? O sea, que usted dice que está por productos y después está almacenes.
¿Están todos de acuerdo? Nosotros no estábamos seguros porque está hablando de departamentos y después cambió una oficina. Exactamente. Hay mezcla de criterios cuando están en el mismo nivel. Si la oficina de almacenes fuera un departamento de almacenes, ahí tendrían mezcla de criterios. Pero si están, disculpen, si están en distintos niveles, no hay problema. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a repetir, ¿hay mezcla de criterios ahí? No. No, no hay mezcla. Entonces, sacamos eso, ahí no hay ningún tipo de problema. O sea, no habría ningún error en ese ejemplo. Exactamente. Sacamos. Muy bien. No importa, déjele el número 2 al otro. El 2 es delegación efectiva, que era ver el alcance que tenía un entagrama, ¿sí? ¿Se acuerdan que o no tenía que tener nada debajo, como es, por ejemplo, la gerencia de compras? ¿Quiere girar? ¿Es mover un poquito para la gerencia de compras? Bien. Ven que en la gerencia de compras no hay entagramas que dependan de ella. Eso está correcto. Entonces, o no tienen que tener, o tienen que tener 2 o más sectores que dependan de ese sector. Y en donde ellos pusieron el número 2, a ver, volvemos. Bien, fíjense que el departamento de finanzas tiene un alcance de control de 1, entonces es correcto poner que hay problemas de delegación efectiva. Y el departamento de contaduría, lo mismo. Bien, ¿cómo puso? Quiero ver cómo puso la referencia. El número 2, no hay delegación efectiva, correcto. Y creo que no hay ningún error más, ¿no? ¿O alguien encontró otro error? ¿Alguien encontró algún otro error? Ninguno más. Ninguno más. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Está bueno, por eso quiero que lo vayan haciendo ustedes, porque No, por favor. puedo ir viendo en qué se equivocan, vamos corrigiendo determinados errores, etc. Yo les voy a habilitar para la semana que viene el trabajo práctico número 4. Díganme cómo se llama, cómo figura. Liga de la Justicia. Liga de la Justicia, muy bien. Y no hay que hacer ningún tipo de arreglos. ¿Está? O sea, yo no les tengo que decir nada. Todo está completito. ¿Bien? Así que no se hagan ningún tipo de problema. O sea, que tienen bien determinadas cuáles son las jerarquías. Si dice algún tipo de departamentalización, el texto dice, ¿sí? Etcétera. Y la semana que viene vamos a estar toda la clase haciendo organigramas. Así que, por favor, estudienlo, porque no me quedan muchas clases antes del parcial, ¿eh? Y organigrama es un tema sencillo. Así que, bueno, vamos a tratar de hacer 2 o 3 organigramas en clase para reforzar este tema. ¿Ok? ¿Bien? Dale. Bueno, estimados, ¿alguna preguntita? ¿No? Entonces, ¿nos vemos la semana que viene? Nos vemos. Nos vemos. vemos. Buen fin de Hasta luego, profe. Saludos. Buen fin de semana. Igualmente. Buenas, chao. Hasta luego, profe. Buen Chao. fin de. Buen fin de semana. Buen fin de, buena semana. Profe, una consulta rápida. Sí, dígame. El trabajo, la exposición que dimos hoy, te la mandamos a tu Sí. mail institucional, ¿no? Claro, lo sacas ahí del aula, Sí. del aula virtual, y me lo mandas ahí, así ya se lo subo y queda. Dale, genial. Ahora te lo mando. Bueno, muchas gracias. Buena semana, profe. Buena Chao. semana, nos vemos.